el amor, ¿no? A veces, digo, lo tenemos muy idealizado, pensamos que el amor siempre es bonito y bello, cuando no siempre es así. Cuando vamos relacionándonos con nuestros objetos más importantes, o sea, con la madre, ¿no? Que al final es nuestra primera relación importante que tenemos. Pues inclusive esa parte de introyectarla es como una parte también un poco agresiva. El niño, como tú lo mencionabas hace ratito, muerde, chupa, ¿no? Se mete las cosas a la boca y eso también es un acto un poco destructivo, pero es como esta dualidad entre intentar incorporar algo y que esté afuera, ¿no? Y conocerlo. Bienvenidos a este segundo episodio de Psicoanálisis Versus. El día de hoy estaremos explorando qué es el juguete de apego, que hoy lo podemos encontrar en las diferentes redes, que se está hablando en las páginas de psicología, y qué relación puede llegar a tener con el objeto transicional teorizado o conceptualizado por Donald Winnicott desde una teoría psicoanalítica. Por lo tanto, platícanos, ¿qué relación podría tener el juguete de apego con el objeto transicional? Bueno, antes de que nada, creo que es importante también definir de qué estamos hablando del juguete de apego, ¿no? Porque creo que muchas veces, pues obviamente, las personas que tienen hijos, ¿no? Y han convivido con los niños, así, pues constantemente están con juguetes, ¿no? Con algo, ¿no? Jugando. Es la idea, ¿no? También de este juguete de apego. Es un objeto que represente, o al menos eso es desde la teoría más de psicología, que represente a la madre, ¿no? Para que sea un objeto que tranquilice al niño, con el que se pueda dormir, por el que pueda estar, o sea, que le cause una paz, ¿no? Porque al final ese objeto va a representar a la madre y por eso va a ser tan apegado al chiquito, lo cual, si lo dejamos ahí, pues no tendría como tanto problema. Pero cuando lo comparamos, ¿no? También un poco como con la teoría psicoanalítica, en específico con la idea de el objeto transicional de Winnicott, al parecer es como una manera de, como de simplificar la noción de ese objeto. Primero, a mí algo que no me agrada tanto de ese concepto, sinceramente, del juguete de apego, es que, o sea, si nos basamos en lo básico, ¿no? En la parte de la relación entre el niño y el juguete como una relación entre el niño y su mamá, en esa relación se va perdiendo muchísimo también de la experiencia infantil. Los niños, claro que sí, tienen capacidad de querer, de amar, ¿no? Y todo esto, ¿no? Y de sentirse protegidos, la necesidad. Pero también creo que deja un poco de lado también la parte más que no nos gusta ver a veces de la niñez o no tan bonita de la niñez, que es la parte del odio y del enojo que puede tener un niño también hacia su mamá, hacia sus objetos internos y pues bueno, en general, cómo se va relacionando con su medio externo. Entonces, en primera parte, algo que a mí no me agrada tanto, te digo, de ese concepto es justamente ese sentido, ¿no? De cómo se pierde un poco también esa sensibilidad hacia lo que el niño puede llegar a sentir con la mamá, ¿no? Creo que también el enojo es parte importante de nuestro existir. Creo que tratar de ignorarlo o quitarlo es algo que inclusive podría ser peligroso para... Incluso cierta posibilidad de poder expresar estas emociones y esas sensaciones que en momentos no son tan aceptadas socialmente y mucho menos esperables en un niño, ¿no? Esa criatura inocente, ¿no? Pero inevitablemente ahí están. Y uno tiene que lidiar con las emociones complejas de la vida, como los celos, la envidia, el enojo, todas esas, luego en momentos incómodas para los adultos, las tenemos que vivir desde niños, ¿no? La diferencia es que luego los niños no, pues no tienen, bueno, ya adultos que tampoco, pero los niños realmente no tienen la capacidad de metabolizar esas emociones. Ujú. Entonces, ¿cómo lo pueden llegar a hacer? Pues a partir justo de sus padres, de sus figuras, personas que estén dispuestas a metabolizarle esas emociones, Ujú. esos sentimientos al niño. Pero si queda negado, eh, pues ahí sí puede haber un gran problema porque tiene que entonces que reprimir y eventualmente saldrá por algún lugar. ¿No? El otro día me mencionabas, ¿no? De las fotografías Ah, de sí, nuestros objetos de amor, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y cómo estos niños destruyen en momentos sus objetos transicionales o en este caso sus juguetes de apego. Ujú. Eh, Ahora tú nos puedes mencionar un poquito más ese aspecto, ¿no? Pero incluso en la misma palabra, ¿no? El mismo cambio de palabras.
Objeto transicional habla justamente de una cuestión más abstracta, más conceptual, ¿no? Breve énfasis, cuando nosotros hablamos de objetos, es como las personas fuera del psiquismo de la persona, de alguien, Ujú, ¿no? ¿Por qué? Porque para la persona que está experimentando la vida, todos los demás son objetos, están completamente delimitados y por su bien están separados de las cosas. Y esa es la gran distinción. Un objeto no es una cosa para el psiquismo, al menos para la teoría psicoanalítica, ujú. ¿no? Entonces, el objeto transicional habla justo de ese fenómeno de una cosa de allá exterior, esa madre tan irrepresentable, poco a poco poderla transicionar y convertirla en un objeto interno. Ujú, así es, y eso está bien interesante porque al final cuando Winnicott habla justo de eso del objeto transicional, para Winnicott, o sea, lo importante no, o sea, sí es el objeto porque pues también es el representante de eso que estás diciendo, pero eso es porque da pie a un fenómeno que es el fenómeno transicional. O sea, al final lo importante en la teoría de Winnicott es justamente ese fenómeno que se crea donde existe un punto medio entre lo que tú decías, el objeto externo que está afuera y el objeto interno. Esa parte de la introyección que ya, o sea, es muy fuerte, ¿no? Porque no es algo que estemos como constantemente haciendo, pareciera ser que es algo que hacemos como naturalmente, ¿no? Para introyectar esos objetos, para tenerlos cerca, para tenerlos dentro. Lo importante del fenómeno transicional es esa parte, ¿no? Ese punto medio entre lo externo y lo interno, porque no debemos olvidar que también esa forma en la que se relaciona el niño con su exterior causa mucha angustia y de repente culpa, ¿no? Y desde Klein, pues inclusive hasta miedo, ¿no? Por la retaliación de los ataques que de repente puede llegar a hacer el niño a sus objetos externos. Y justamente por eso tener ese intermedio, ¿no? Ese muñequito, ese pedacito de mantita o lo que sea, ayuda muchísimo a esa parte. De nuevo, no solamente por la parte de protección y de cariño en sí, sino porque también hay ahí muchísima agresión, muchísimo enojo que se tiene que, de cierta forma, sacar. Y de nuevo, o sea, me parece de nuevo importante hablar de esa situación, porque creo que si no, también podemos llegar a caer en el otro extremo de la idealización de la niñez, como el momento donde todos somos puros y perfectos y felices y así. Y, o sea, cuando te puedes investigar un poquito al contrario, también la niñez es un proceso pesadísimo, es horrible. O sea, por algo se nos olvida, ¿no? Me imagino también. Sí, Ajá. por eso Sí. es tan bonito que mejor hay que olvidar. Ajá. No, porque sí, porque todo es también desconocido. Es un momento donde es realmente todo es nuevo, Ujú, todo tiene que ser aprendido, incluso el poder diferenciar qué es una cosa y qué es un objeto. ujú, Entonces, ese proceso puede ser algo complicado, pero, bueno, más que complicado, algo realmente muy desafiante ujú, para un bebé que además no tiene aún las palabras a poder evocar eso ausente, ¿no? ujú, ujú. Entonces, um, ¿a qué voy con todo eso, no? Es que el objeto transicional, el espacio transicional o el fenómeno en sí transicional es una abstracción. Así es. ¿Qué sucede cuando un concepto como estos se convierte en algo completamente literal? Ujú, Como es el caso de un juguete de apego, ujú, donde ya ahí es una cosa, es un juguete. Y es un juguete que representa ¿qué? Un apego ¿qué? Hacia la madre, ¿no? ujú. E incluso ya viene con una cuestión como de, yo creo que hasta innecesaria con el aspecto del apego. Sí, Claramente, un bebé es apegado a su madre. ¿Por qué? Porque sin ella se muere, sí, ¿no? O claro. sea, y un juguete, cuando se convierte en un juguete, el apego también se convierte en una cosa no solo como muy obvia, como es el caso de que incluso se pueden vender juguetes de apego. Exacto. Ajá. Justo, ese es el detalle, se convierte también en algo comercializable, como he estado viendo incluso a qué edad darle un juguete de apego al bebé. No se le puede dar un objeto transicional a un bebé. No, El bebé lo crea, lo así es. genera, ¿a partir de qué? A partir de su propia subjetividad. Yo elige él inconscientemente. Es quitarle una gran subjetividad al Ujú. bebé. Sí, y más también por cuando Winnicott, justo cuando habla de como las características de lo que puede ser un objeto transicional, una de esas muy importante es eso, justo lo que tú decías, que el niño es al final el que lo va a elegir. O sea, tú no puedes llegar con un peluche y decirle, ay, mira, hijo, este es tu nuevo objeto transicional.
sea, el mismo niño va creando esa relación, porque al final, pues también, como tú dices, es una parte de simbolizar, o sea, es como conectar con eso. Tú le puedes regalar el peluche más bonito del mundo y él va a escoger un pedazo de mantita, porque eso le representa algo, ¿no? Porque también el objeto tradicional, eso es como lo bonito, ¿no? De esa parte, que también tiene mucho que ver con los sentidos, o sea, por eso es el punto medio, porque el objeto también tiene textura, ¿no? O sea, huele, por eso está sucio, ¿no? O sea, de hecho, Winnicott cuando habla del objeto tradicional no recomienda como lavarlo o cambiarlo Sí. mucho, porque al final de cuentas ese olor es algo especial para el bebé, o sea, son esas cosas como tú dices, o sea, es esa manera de pasar de lo tangible, de lo sensorial, a lo simbólico, y eso me parece algo muy bonito. Ahora, como tú dices, creo que el problema es, bueno, se intenta tomar esas ideas y hacerlas algo comercial, ¿no? Más bien no comercial, sino hacerlas algo, un producto, eso me refiero, hacerlas un producto al final de cuentas. Eh, porque, o sea, siento que muchas veces la lógica de los productos no tiene nada que ver con la lógica del sujeto, del inconsciente, ¿no? Y tratar de forzar que suceda algo de eso me parece, pues no sé, o sea, digo, no pasa nada si un bebé no tiene un objeto tradicional, o sea, no pasa nada, Esa es otra, no siempre es necesario. no siempre es necesario, él mismo, de nuevo, es el niño el que elige esa opción, ¿no? O sea, no pasa nada, no, o sea, hacerle un producto es querer comercializar algo que, pues no sé, me parece que no tiene mucho sentido. Sí, también otra cosa que quería comentar al respecto era justamente eso, ¿no? O sea, cuando tú me enseñaste las imágenes, ¿no? De algunos, pues la verdad son como juguetitos bien bonitos y todo. Están lindos. Están lindos, pero de nuevo, o sea, la idea del juguete es que se destruya. O sea, ¿para qué pagar ¿Por tanto qué, dinero? por qué destruirlo? O sea, platica un poco para qué destruir ese objeto tradicional. ¿Para qué destruirlo? Primero, o sea, son por dos cosas. O sea, hay dos puntos. Una es que, de nuevo, y yo creo que ese es como un punto interesante. La primera es que cuando nosotros pensamos en el amor, pensamos que el amor siempre es como bello y así, o que el cariño es bello. Y no siempre es así. O sea, el amor, al menos un amor no procesado, tiene mucho que ver también con ansiedades como de apego, de comerte la cosa, ¿no? O sea, eso me parece bien interesante, ¿no? Por ejemplo, los besos, ¿no? Por algo también la gente se besa y así es. Me parece que también tiene que, esa parte del oral, de la boca, tiene mucho que ver con el cariño. Entonces, si besan los bebés, se meten las cosas a la boca, lo rompen, ¿no? Como que están como con como que todo el tiempo tienen que tener eso en la boca, ¿no? Porque con eso conocen el mundo. Justo, y eso es pues, prácticamente todo lo que se le cruza por el camino. Así es, Todo exacto. que se le despierta un poquito de curiosidad. Ujú. eh, es muy bonito ver a los bebés como lo agarran y lo ven como solo un bebé puede ver una cosa. Está viendo algo que es absolutamente nuevo. No tiene una concepción, no tiene una palabra para esa cosa, lo está explorando. ¿Qué hace después? Se lo mete a la boca, lo muerde, lo chupa, pero sobre todo como hasta incluso la mirada, algo está pasando ahí, Sí, sí, sí. ¿no? Está el término de introyección. Hace poco descubrí que había otro, creo que se llama incorporación, o una cosa así, falló un poco ahí, ¿no? Pero que es un estado previo a la introyección, Claro, donde claro, hay sí, en sí es efecto cierto. una acción conductual Ujú, de meterlo en la boca para poderlo introyectar y poder hacer este objeto exterior un objeto interno. ujú, ujú. Por eso, ¿a quiénes más chupan o muerden los bebés? A sus padres. Claro, sí. A veces eso es doloroso, ¿no? Sí, puede resultar doloroso, ¿no? Pero es un fenómeno importante. Así es. Bueno, como te iba comentando, tiene también mucho que ver con la parte en la que relacionamos el amor, ¿no? A veces digo, lo tenemos muy idealizado, pensamos que el amor siempre es bonito y bello, cuando a veces no, bueno, no siempre es así, desde el inicio, ¿no? De cómo vamos relacionándonos con nuestros objetos más importantes, o sea, con la madre, ¿no? Que al final es nuestra, ¿cómo decirlo? Como nuestro o sea, la primera relación importante que tenemos, eh,
pues inclusive esa parte, ¿no? De introyectarla es como una parte también un poco agresiva, ¿no? O sea, em, el niño, como tú lo mencionabas hace ratito, muerde, chupa, ¿no? Se mete las cosas a la boca y eso también es un acto un poco destructivo, pero es como esta dualidad entre intentar incorporar algo y que esté afuera, ¿no? Y conocerlo. Y eso también se refleja en este objeto en el objeto transicional. Por una parte, eso de cómo se quiere el objeto, pues también se va destruyendo, ¿no? Y creo que eso también es una parte importante de mencionar. No siempre el amor es constructivo, romántico. Justo, ¿no? El amor siempre viene cargado de una gran ambivalencia. Así es. Mientras más se ama, la ambivalencia es más grande, más se tiene la capacidad también de destruir al otro, al objeto, y, y también ser destruido por el objeto. Ser destruido. El amor es una cosa bastante dolorosa, es bastante justo ambivalente, ¿no? En un análisis que enfrenta siempre uno estando en un diván, como analizante, no tanto como analista, como analizante, es justo el cómo poder sobrellevar como ciertas culpas o ciertas acciones que uno no quiere, pero que inevitablemente le hace al otro. Así es. ¿No? O sea, es imposible. Y ese es son objetos que ayudan justamente a un niño a poder metabolizar eso. Protegen a esta madre amorosa, bondadosa, y que tanto aman, la protegen de que de sus mismos impulsos destructivos. Es algo muy bonito porque sí, puede sonar como un niño puede tener esas emociones destructivas, ese odio, pero justamente por amor y por el cuidado a este objeto bondadoso que los cuida, hacen toda una serie de defensas y una serie de mecanismos para que no llegue a la madre, sino que pueda irse hacia algún objeto, hacia un lugar. Ya más adelante, ya teniendo el objeto proyectado, también hacerse cargo de esta ambivalencia, pero ya en un terreno psíquico, Claro. pues vaya, ¿no? Es el trabajo de toda una vida. De toda la vida, así es. Inclusive también se me hizo importante que mencionaras la parte de la terapia, ¿no? De cómo también esa parte se juega, porque al final el punto del objeto transicional y el fenómeno transicional es que también se cree un espacio parecido dentro de nosotros. Cuando nosotros ya crecemos, inclusive si lo quieres ver en ese momento, la palabra también son objetos, entre comillas, transicionales que nos ayudan a destruir, a moldear, a manejar emociones, a transmitir, ¿no? Y eso es un poquito también lo que Winnicott apunta, ¿no? Esto, incorporar un espacio dentro de nosotros en el que podamos ser creativos en general, o sea, creativos en el sentido de poder jugar con ese espacio, ¿no? O sea, pensar, también atacar, enojarnos, molestarnos, querer y todo esto, es algo bien, bien importante. Y en un lugar donde se puede llegar a concretar eso es en el espacio terapéutico, en una terapia, estar acostado en el diván hablando con el psicoanalista. Eso que se crea alrededor de él es un espacio también transicional, donde jugamos con esas emociones, con esos odios, ¿no? Con esa culpa que también nos genera de repente, con esos miedos de a veces no ser lo suficientemente bueno, tal vez sí, o qué estoy haciendo, ¿no? O sea, todas esas cosas, ahí es, y cómo, qué bonito y qué cañón que todo eso inicie justamente de algo tan sencillo como un juguetito, ¿no? Con una mantita, con un pedacito. Y pues bueno, o sea, creo que al final de cuentas, a mí, de nuevo, regresando a la idea con la que empezamos del juguete de apego, o sea, ¿qué tanto se pierde dentro de esa simplificación solamente en un juguete que sirve para que te sientas cómodo y feliz? O sea, como que le quitas muchísima profundidad a toda la parte teórica, que igual puedes decir, es que estás siendo muy payaso, ¿no? O sea, con eso. Pero creo que al final esos conceptos son los que son importantes porque nos permite profundizar realmente bueno, no tengo hijos, pero en los niños, en los hijos, ¿no? En todo esto. Y pues sí, es un poquito eso. Y que a mi punto de vista solamente es como una, o sea, manera de volver un concepto algo productivo, algo con lo que se pueda ganar dinero, ¿sabes? Y eso es algo que sinceramente a mí me molesta un poco. Sí. Por dos. Sí.
No sé si quieres mencionar algo más. No, no, esa era más o menos como la conclusión que quería dar, ¿no? Claro. También de cómo se utilizan muchas veces estos conceptos psicológicos, ¿no? Entre comillas, a veces hasta científicos. Científicos por eso entre Sí, sí, comillas, sí. ¿no? Científicos entre comillas, solamente para justificar vender un producto. O sea, cómo se utiliza toda esa parte ideológica para justificarte venderte algo que no necesitas. No, que a veces no es necesario Ujú, como únicamente para cumplir una etapa de ujú, desarrollo, como pues ya está el bebé, creo que ponen que a los 18 meses hay que darles un juguete de apego. ujú. Como bueno, ya, ahora toca darle el juguete de apego, vamos a comprar uno que esté bonito bajo los parámetros de quién, de quién lo va a comprar. Ah, ¿no? Entonces, sí, o sea, se vuelve algo comercializable, funcional, productivo, como mencionas, pero sí puede llegar a afectar la subjetividad del bebé. Ujú. Sí. Pero por eso y por todas estas razones, eh, queríamos platicar y acercarnos un poco a qué es el objeto transicional y cómo pueden existir, sí, ciertas simplificaciones de algunos conceptos psicoanalíticos que desafortunadamente en momentos caen a una finalidad de poder vender un producto Ujú. Así es. o generar más contenido. Y bueno, nosotros lo estamos haciendo, pero hasta la próxima. Hasta la próxima. Recuerden, si les gustó el video, suscríbanse, déjenos sus comentarios, qué les pareció, si tienen alguna idea de algo que les gustaría que platicáramos o profundizáramos, también nos leemos y nos vemos en la próxima. Bye.